El tema que me convoca es cuándo indicar la reoperación, ¿sí? Y vamos a tratar de hablarlo en función de todo el equipo, no solamente de lo que nos parece a nosotros como cirujanos, que es lo que debe ser. Como todos ustedes saben, y se ha hablado seguramente en las primeras ponencias, el aumento del número de cirugías bariátricas que tuvimos en los últimos años, la mayor afluencia de los casos, trajo acarreado la mayor cantidad de casos de fracasos del método y mayor cantidad de casos de complicaciones. Entonces, los cirujanos y los equipos nos vimos obligados a evaluar este tipo de problemas y tratar de darles una solución pronta. Y aquí se desarrollan las cirugías de revisión. Las cirugías de revisión rápidamente en los últimos años han crecido notoriamente a raíz de todo esto, y fíjense, en Estados Unidos prácticamente es la tercera cirugía en orden de frecuencia, ¿sí? Siguiendo el bypass y a la manga gástrica, con lo cual nos habla de una dimensión de un problema bastante serio. Y esto es porque, si bien la cirugía bariátrica tiene éxito terapéutico en más del 80%, hay un 20% de los pacientes que, ya sea por fracaso en su descenso de peso, un inadecuado descenso de peso, o por la aparición de complicaciones vinculadas a la cirugía primaria, van a requerir una reoperación. Como ya se dijo anteriormente, la reoperación bariátrica es cualquier procedimiento adicional que hagamos luego de efectuar la cirugía bariátrica primaria. Hay cirugías más urgentes, cirugías menos urgentes, y catalogamos a los distintos tipos de cirugías en revisiones cuando retocamos la cirugía primaria que ya está hecha y no modificamos esa técnica, conversiones cuando cambiamos esa cirugía primaria a otra cirugía primaria, y reversión cuando tratamos de volver a la anatomía normal la cirugía previamente realizada. Hoy en día disponemos, y la mayoría de los equipos que trabajamos con alto volumen, tenemos dentro de nuestro armamentario terapéutico la posibilidad de realizar distintos tipos de revisiones en los distintos tipos de cirugías primarias, distintos tipos de conversiones, ¿sí? Las bandas que hemos ya prácticamente sacado, todas las que pusimos, se pueden convertir a una manga, se puede convertir la banda a un bypass, la manga a un bypass, y así sucesivamente. Hoy por hoy prácticamente todos los equipos de alto volumen tienen este tipo de entrenamiento. Y revertir lo mismo, si ya saco una banda y no pongo nada, y últimamente estamos viendo varios casos a raíz del aumento de frecuencia en los VAWA y en las cirugías malabsortivas que se empezaron a dar, la necesidad de revertir pacientes por la malnutrición que desarrollan. ¿Cómo seleccionan los candidatos entonces? Básicamente los dos parámetros principales son o el fracaso ponderal o la recurrencia de las comorbilidades, que sería el fracaso clínico de la cirugía, o cuando el paciente desarrolla síntomas que nos sugieren que hay algún problema vinculado a esa cirugía primaria. El fracaso ponderal nosotros lo definimos como cuando el paciente tiene un índice de masa corporal al momento de la consulta mayor a 35, es decir, cuando recae en la obesidad severa o mórbida, o un porcentaje de exceso de peso perdido menor al 50%. En estos casos se habla de una reganancia o un adecuado descenso de peso. Y la recidiva de las comorbilidades, es evidente que los pacientes que la tenían previo a su cirugía la mejoraron y la vuelven a tener. Tanto la diabetes como la hipertensión como la dislipemia son factores que a veces obligan a hacer algo más. Con respecto a los síntomas, los pacientes en el momento de la consulta pueden tener síntomas sugestivos de complicaciones, como reflujo severo, dolor abdominal, vómitos, que nos hablan de que hay algo técnicamente que puede andar mal con respecto a la cirugía, o sugestivo de alteraciones anatómicas o funcionales. Por ejemplo, cuando un paciente nos dice que perdió su restricción, perdió la saciedad precoz que tenía y que había ganado. Entonces, en esos casos, uno tiene que estar alerta y evaluar la posibilidad de que el paciente requiera
requiere una reoperación. Y básicamente los dos pilares de esta evaluación son nuestro equipo multidisciplinario, donde analizan todo lo que comentaron las licenciadas y las doctoras que me precedieron, es decir, descartar aquellas causas conductuales, psicológicas, hábitos, mala compliance del paciente a su cirugía primaria que obligó a recaer en el exceso de peso. Y por otro lado, nosotros en general a todos los pacientes, cuando consultan por una reganancia o por síntomas, le efectuamos estudios complementarios para evaluar si hay alguna alteración anatómica o funcional de la cirugía que le hicimos. Porque esto es muy importante revisarlo en el control y vamos a ver más adelante por qué. En general a todo paciente que viene con este problema le hacemos una endoscopía, le hacemos una seriada dinámica que le hacemos en nuestro propio equipo y una tomografía computada en los casos que así amerite de acuerdo a la técnica primaria empleada. Entonces este sería nuestro algoritmo. ¿Anda esto? Ahí está. La evaluación prequirúrgica consiste, primero tengo que ver por qué consulta el paciente. Aquellos que consultan por síntomas, le hacemos estos estudios complementarios para evaluar causa anatómica o funcional. Si alguna de esas causas detectamos que es grave, obviamente que va a ir a quirófano más rápidamente y va a pasar posteriormente por el equipo multidisciplinario. En todos los otros casos, después de hacer la evaluación anatómica y funcional, también va a tener una amplia evaluación por el equipo multidisciplinario, a veces mayor de la que tuvo con su cirugía primaria, y ahí el equipo evaluará si adhiere o no adhiere a los cambios propuestos y verá los motivos psicológicos y nutricionales de su reganancia. En los casos en que el paciente adhiera, se planteará la cirugía de revisión. Y en cuyo caso que no adhiera y los pacientes sean asintomáticos, obviamente que no van a ser candidatos para que le corrijamos su cirugía. Otra de las cosas que hay que evaluar es qué cirugía primaria trae el paciente. Como todos saben, la banda gástrica, después de muchos años, ha demostrado que es un mal método y prácticamente, como dije, hemos sacado ya todas las que pusimos y de nuestro propio equipo, de otros equipos, etcétera, etcétera, porque traen muchísimos problemas vinculados tanto a la prótesis como al acostumbramiento del paciente a la mecánica de comer. Y en estos casos es fácilmente revertida o convertida de acuerdo a cómo el paciente se presente en la consulta. Con respecto a la gastrectomía en manga, que en los últimos años se ha popularizado mucho y muchos equipos hacen esto como la única cirugía que tienen en su armamentario y ahí hay un problema muy serio. Estamos viendo muchos pacientes, tanto con defectos técnicos, con fístulas y con reflujo severo sobre todo. Es el principal problema de la manga mal indicada. Y en esos pacientes obviamente que hay que convertirlos a un bypass. Y el problema más grande es cuando ya tienen estas cirugías que son muy difíciles de revertir. Pero hay casos que ameritan inclusive una reversión del procedimiento y son un desafío técnico y los resultados en cuanto a esto no son muy alentadores. Yo voy a hablar básicamente de, es el algoritmo de nuestro equipo en el Hospital de Clínicas y en mi práctica privada, y hace 2 años presentamos este trabajo en la Academia de Cirugía donde evaluamos sobre 1.420 cirugías bariátricas primarias entre diciembre de 2008 y diciembre del 2016, cómo nos fue con la cirugía de revisión. En este estudio seleccionamos 45 pacientes que estaban dentro de los criterios de trabajo, un 3,2% de nuestra serie son cirugías de revisión y de las cuales 30 fueron realizadas por nuestro propio equipo y 15 derivadas de otro centro o que el paciente consultó con nuestro equipo. Dentro de las variables analizadas en este trabajo, uno de los factores fue la indicación, a ver si estábamos indicando bien este tipo de cirugías y cuáles fueron los resultados de esa indicación que le planteé anteriormente. Esas 45 cirugías, la mayoría fueron cirugías de conversión a manga o a bypass y también tuvimos revisiones y reversiones.
El análisis de los datos lo evaluamos según el motivo de consulta, el tipo de cirugía primaria que traía el paciente y el tipo de reoperación que nosotros le ofrecíamos. Y aquí vimos lo siguiente. De todos estos pacientes que consultaron para una cirugía de revisión, lo dividimos en dos grupos: aquellos que presentaban síntomas y aquellos que venían asintomáticos o que consultaban por una reganancia o por un adecuado descenso de peso. El 53% de esos pacientes tenía síntomas, es decir, la mayoría de esos pacientes van a venir con algún síntoma que nosotros nos debe hacer pensar o sugerir en la indicación de una reoperación. Analizando los sintomáticos, el síntoma principal que traían los pacientes fue el reflujo. Y esto, en la actualización de los últimos 2 años que estamos evaluando, se incrementó aún, porque hay más mangas gástricas. De esos 87% de reflujo, de esos 21 pacientes, el 57, prácticamente el 60% eran por una manga gástrica. Y de esos, más del 60% tenían alguna causa anatómica que generaba el reflujo. Una estenosis, un deslizamiento intratorácico de la manga, lesiones mucosas significativas o torsiones funcionales del tubo gástrico. Entonces, el 60% de los pacientes con reflujo tuvieron una manga como cirugía primaria. Esto nos tiene que alertar acerca de la indicación de la manga y de la evaluación previa de los pacientes para ir a una manga gástrica. Aquellos pacientes que tienen reflujo, hay que investigar el reflujo, el preoperatorio, antes de indicar la manga. El 91,6% tenía una causa anatómica que generaba ese reflujo. Es decir, hay algún factor que perpetúa ese reflujo, porque muchos tienen reflujo sintomático leve, que responde al omeprazol, a los inhibidores de bomba, a los proquinéticos, pero este tipo de pacientes con reflujo severo que amerita una reoperación, en general hay alguna causa anatómica coexistente que hay que investigar. La conversión a bypass de estos pacientes posibilitó más del 80%, más del 85% de la resolución de ese síntoma, lo cual coincide con trabajos de varios autores al respecto. Con respecto a los asintomáticos, en este caso la mayoría de los pacientes que habían consultado por reganancia de peso tenían una banda gástrica, ¿sí? Y en 9 casos, a pesar de ser asintomáticos, había alguna causa anatómica que motivaba esa alteración y esos malos resultados. ¿Sí? Entonces, ojo con los pacientes asintomáticos, que uno dice, bueno, reganó de peso, el paciente no se adhirió bien, hay que investigar igual la causa funcional o anatómica. Y fíjense todas las cosas que encontramos en ese grupo de pacientes. Por eso es importante ese algoritmo. Si comparamos los pacientes sintomáticos con los asintomáticos, lo que vimos es que obviamente los sintomáticos consultan antes, estadísticamente significativo, y además esos pacientes cuando los operamos tuvieron más complicaciones. Es decir, eso tiene que alertar al cirujano y decir, bueno, aquel paciente que consulta por síntomas, necesita una revisión, ojo, porque en ese paciente voy a tener seguramente mayor índice de complicaciones que en un paciente que no tenía síntomas. Significativamente diferente. Y hay que tener cuidado antes de indicar esta cirugía, obviamente, porque a pesar de hacerla en un equipo entrenado, con todos los medios disponibles, etcétera, etcétera, las complicaciones son muy superiores a las de la cirugía primaria. Inclusive puede haber mortalidad, cosa que hoy en día es raro tener mortalidad por una cirugía bariátrica primaria. Fíjense, los pacientes sintomáticos entonces estuvieron asociados tasa de complicaciones significativamente mayor, 41 versus 14, significativo. Esto es porque en estos casos nos hemos encontrado con anatomías más distorsionadas, complicaciones a veces importantes de la cirugía bariátrica primaria, donde es más frecuente la isquemia tisular, la grapa sobre grapa, las fístulas y las hemorragias. En esto coinciden muchos autores que hablan al respecto de las cirugías de revisión y en las grandes series de cirugía de revisión.
Otro dato importante es que también nos debe alertar en la selección de los pacientes que vamos a llevar al quirófano. Fíjense, los pacientes sintomáticos después de operados consiguieron un éxito en cuanto al descenso de peso. Los pacientes asintomáticos que tenían una causa anatómica también, pero los pacientes asintomáticos que no tenían causa anatómica, no. ¿Y eso por qué? Porque son malos pacientes. Acá el tema no es si nosotros lo operamos mejor, si hacemos una cirugía, si le dejamos el estómago más chiquito. Estos pacientes no adhieren al tratamiento. Entonces, por más que nosotros le hagamos la mejor cirugía, le hagamos 2 cirugías, 3 cirugías, vamos a tener problemas. ¿Sí? Entonces, no operar a pacientes asintomáticos. Un minuto, doctor. Perfecto. Entonces, que quede claro, los pobres resultados en los pacientes asintomáticos sin causa anatómica demostrada. También vimos que las bandas gástricas son más fáciles de revertir, tuvieron menor índice de complicaciones, más accesible. Por ahí el equipo que quiere empezar con una cirugía de revisión, quizás la banda sea la mejor. Como conclusión, la tasa de necesidad de reoperación oscila entre el 3 y el 4% en nuestro medio, pero ojo, hay pacientes que el equipo, por lo que hablamos antes, muchos pacientes se pierden el seguimiento, van a consultar con otro, cuando se complican se enojan con el cirujano, no vuelve al equipo original, el equipo tratante no los registra y por ahí los opera otro, como nos pasó a nosotros. O no tienen acceso a la reoperación por causa de nuestra maldita ley, ¿sí? Entonces, esos pacientes por ahí retardan su resolución y no acceden a la cirugía. Así que estimamos que ese porcentaje va a ser cada vez mayor. El 50% de los pacientes que consultan son sintomáticos y este grupo tiene mayor tasa de complicaciones posoperatorias, lo cual tiene que alertar a los cirujanos que se encaminen en las revisiones. El 40% de los pacientes con reganancia de peso, a pesar de ser asintomáticos, tienen causas anatómicas que justifican la corrección quirúrgica y deben encontrarse. Y no recomendamos la reoperación en pacientes asintomáticos sin causas anatómicas o funcionales demostrables, y quizá este sea el grupo que le vamos a mandar a las doctoras para que le den Saxenda y todos los productos nuevos que están apareciendo en el mercado. Y bueno, las reoperaciones son procedimientos muy complejos y uno debe recomendar, por el alto número de complicaciones y la tasa de mortalidad que pueden implicar, que las hagan equipos entrenados, no solo para que le vaya bien al paciente con el resultado del tratamiento, sino para seleccionar adecuadamente a qué paciente vamos a exponer a este riesgo. Creo que nada más. Muchas gracias.